Aleluya. Dios es bueno. ¿Qué tal si mientras se va acomodando puedes ahí cerrar tus ojos y hacerte consciente de la obra del Espíritu de Dios en tu vida? El Espíritu Santo es una persona. Y la palabra dice que Él es nuestro ayudador, el que está a nuestro lado para acompañarnos, el que nos guía a toda verdad. Y en esta mañana, Espíritu de Dios, queremos hacernos conscientes de ti, de tu obrar en nuestra vida, de todo lo que has hecho, Señor, de todo lo que aún hoy vas a hacer y lo que harás. Te pido, Señor, que de nuestro interior brote ese río de agua viva. Ese río de tu presencia, Señor, desde nuestro interior, desde nuestros corazones, Señor, llenando cada área de nuestras vidas. Porque estamos aquí, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti. No anhelamos otra cosa, Señor, que no seas tú. Por eso te amamos. Por eso en esta mañana, Señor, anhelamos tu presencia. Por eso en esta mañana, Señor, nos deleitamos en ti. Por eso hoy descansamos, reposamos en ti. Precioso Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos tienen hambre de palabra? Durante este mes se comenzó una serie de predicaciones, de estudios con la pregunta: ¿cuán segura es tu salvación? Y quizás a modo de subtema, hoy quiero hablarte de los resultados de nuestra salvación. Porque si bien fuimos salvos, esa salvación trae consigo unos resultados. La salvación no es algo que ocurrió una vez en nuestra vida y ahí culminó y terminó todo, sino que Dios nos encontró, nos rescató, como estábamos cantando, nos libró de la muerte. Pero esa salvación a lo largo de nuestra vida cristiana, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, trae consigo unos resultados que se tienen que demostrar, que se tienen que ver. Así que cuando el Espíritu Santo se instaló en nuestro corazón, comenzaron a ocurrir unos cambios poderosos en nuestra vida. Yo no sé si tú puedas traer a tu memoria ese momento en que Dios te encontró donde tú estabas, entregaste tu vida a Él reconociendo tu necesidad, reconociendo tu pecado, reconociendo cuán lejos estábamos de Él, y con ese acto nos entregamos y comenzamos a ver cómo poco a poco se comenzaron a surgir unos cambios, un cambio de mente. Ya los deseos no eran los mismos. Quizás lugares que frecuentabas ya pues perdiste el interés en esos lugares. Tu manera de hablar cambió. Tu forma de tratar a las personas cambió. Y comenzaron a surgir cambios en tu vida que
de una manera u otra nos quedó reconocer que es producto de Él. Así que comenzamos a tener nuevos deseos de conocer a Dios y su palabra, de obedecerlo cada día. Y ese deseo, ¿verdad?, se supone que aún hoy esté en cada uno de nosotros. Ahora, nosotros también, una vez el Espíritu Santo comenzó a habitar en nuestra vida, tenemos la capacidad de aborrecer el pecado y de arrepentirnos con rapidez cuando sentimos la convicción que produce el Espíritu de Dios. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando fallamos, cuando erramos al blanco. Produce convicción en nuestra vida. Y esa convicción no hace otra cosa que nosotros volvamos a tornarnos con nuestro corazón a Él nuevamente, pidiendo misericordia, pidiéndole que nos limpie, que nos lave. Y es, iglesia, una obra continua, es una obra de cada día en nuestra vida, que ustedes y yo tenemos que continuar permitiéndole a Él. Y todo es parte, ¿verdad?, de esa obra que Dios comenzó un momento en nosotros. Y como dice la palabra, esa obra que Él comenzó la sigue perfeccionando. Así que somos una obra en proceso. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer que la persona que usted es hoy no es la persona que era quizás 1 año, 2 años, 3, 10 años atrás? Piense usted cuántos hábitos, cuántas cosas habían en nuestra vida y que hoy el Señor nos ha ayudado a superarlas, a manejarlas, a desarraigar de nuestro interior tantas cosas que nos hacían daño. ¿Cómo hemos podido cultivar un corazón puro? Una pureza en nuestro corazón, una pureza que se pueda ver hasta en nuestra mirada, en nuestro rostro. Porque posiblemente fuimos contaminados con muchas cosas. Y una de las obras del Espíritu de Dios es hacer de nuestro corazón uno limpio, uno puro. Que nuestro meditar sea uno santo delante de Él. Todo eso lo hace el Espíritu de Dios. Así que, aunque las buenas obras, ¿verdad?, estamos hablando de los resultados de nuestra salvación, pero es bien importante que nosotros podamos tener claro que las buenas obras no pueden producir salvación. ¿O acaso alguno fue salvo porque se portaba bien? Y el Señor dijo, este muchacho se porta tan bien, no habla malo, no fuma, no ha robado, yo lo voy a salvar. La realidad es que no. La misma palabra nos enseña que fue por su gracia, fue por esa fe que fuimos salvos. No fue por obras para que nadie pudiera gloriarse. Así que si bien las obras no producen salvación, sí son el resultado de nuestra salvación. ¿Me doy a entender? Mis obras no producen salvación, pero sí son el resultado de mi salvación. Y este resultado se constituye en frutos y evidencias de la obra de Dios en nuestra vida. Por eso iniciaba para que usted trajera a la memoria el obrar de Dios en su vida a través del tiempo. Que usted recordara esos años atrás, cómo tú eras y cómo hoy eres. Porque ha sido una obra continua de Dios en nuestra vida. Ahora, me gustaría que pudiéramos ver lo que el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia, lo cual tiene pertinencia para nosotros en este tiempo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Versículo 12 es el texto base de este mes.
Lo voy a leer primero en Reina Valera, que es la versión que prácticamente la gran mayoría utiliza. Y luego quiero leerla en Nueva Traducción Viviente, que es la que está proyectada. Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, léalo acá en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense. ¿Por qué? Demostrar. Palabra clave. Esforzarse por demostrar los qué. Los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios ¿con qué? Con profunda reverencia y temor. Qué interesante como lo expresa esta traducción. Y me gustan las palabras que utiliza, porque nos habla de esfuerzo y nos habla de demostrar. Por eso el tema, los resultados de nuestra salvación. Porque hay algo que se tiene que producir como resultado de mi salvación, como resultado de la obra que Dios inició en mi vida. ¿Cuántos aún recuerdan el lema que tuvimos el pasado año? Seremos mejores. ¿Por qué seremos mejores? Porque si usted y yo estamos pegados a Cristo, esa obra de Dios en nuestra vida se sigue perfeccionando. Seguimos madurando, seguimos creciendo. Así que por eso esta palabra nos habla de esforzarnos por demostrar los resultados de nuestra salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y yo creo que en este tiempo necesitamos retomar con toda sensibilidad lo que es la reverencia y el temor a Dios. Necesitamos retomar ese deseo profundo de agradar a Dios. Necesitamos tener en nuestros corazones el peso y la responsabilidad de que como hijos de Dios somos representantes de Él en la tierra. Necesitamos hacernos más conscientes de cómo hemos estado viviendo, cómo sigue siendo nuestro proceder. ¿Cuánto realmente ponemos a nuestro Dios primero que todas las cosas? O si por lo contrario hemos dejado que los afanes de la vida ahoguen la palabra. Así que necesitamos que el Espíritu de Dios nos siga enseñando a retomar ese respeto, esa reverencia hacia nuestro Dios, hacia las cosas de Él. Entonces, en este texto que estamos leyendo en Reina Valera, nos habla de ocuparnos de nuestra salvación. Y de esto Orlando hablaba un poco el viernes y lo traía muy claro. Y fíjese que el ocuparse de la salvación se refiere a la responsabilidad que cada uno de nosotros
tenemos de obedecer en nuestro proceso de santificación. ¿Cuántos saben que todos nosotros estamos en un proceso de santificación? Los estudiosos, los teólogos le llaman una santificación progresiva, porque es algo que se va desarrollando de día en día en la medida que ustedes y yo procuremos someternos a Dios. En la medida que nuestro corazón sea sensible para someternos a los tratos de Dios, porque mira, créame que a veces somos duros. A veces nos ponemos difíciles. Y ahí es que el Señor tiene que volver nuevamente con sus manos a quebrantarnos como un vaso de barro para seguirnos dando forma, para quitar toda aspereza, bueno, cuántas cosas no hace el Señor. Así que ese proceso de santificación se va llevando a cabo en la medida en que ustedes y yo nos vamos sometiendo a la obra del Espíritu Santo. La palabra dice que no seamos embriagados con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay una pérdida de control, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu Santo? ¿Es que se me paren los pelitos? ¿Es que de momento sienta un escalofrío? No necesariamente. Ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa que permitirle a Él que tome control y dominio de cada área de mi vida. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, que debe de abundar sobreabundantemente en nuestra vida, ambas cosas van de la mano. Yo no puedo ser lleno del Espíritu Santo si no estoy lleno de la palabra. Así que para yo ser lleno del Espíritu Santo, yo tengo que estar lleno de su palabra. Y por cuanto la palabra entonces está guardada en nuestro interior, en nuestra mente, mientras más esa palabra esté en nosotros, más vamos a tener esa capacidad y ese dominio propio para permitirle al Espíritu Santo el control de nuestra vida. Y yo quiero decirle que si hay algo que en este tiempo nosotros también necesitamos cultivar, es una comunión y una intimidad con la persona del Espíritu Santo. Creo que a veces es de los más ignorados, porque como seres humanos estamos acostumbrados a palpar, a ver, y el estar conscientes del Espíritu Santo es algo que se va desarrollando en la marcha, en el proceso de yo precisamente de día en día estar consciente de que Él está en mí. Y que como persona la palabra me enseña que Él nos redarguye, que se entristece, que habla. Esas son características de una persona. Así que hágase consciente del Espíritu de Dios en su vida. Que donde quiera que podamos estar, que podamos tener presente de que Él está. Él está. Así que el ocuparse de la salvación se refiere a la responsabilidad que todos tenemos de obedecer en ese proceso que todos nos encontramos de santificación. Saben que el término griego que se traduce ocuparse en este texto significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. ¿Vio eso? Ocuparnos de la salvación significa que yo voy a trabajar en esto hasta que esa obra sea terminada. Así que se trata de una entrega continua
de nuestra vida al Espíritu de Dios, como estoy mencionando, se trata de algo continuo, se trata de algo de todos los días. Miren, si hay algo que cada uno de nosotros también luchamos y tenemos que ser agresivos con esto, es la pereza. La pereza espiritual. Porque se nos puede hacer tan fácil y tan sencillo muchas veces, no que dejemos de amar a Dios, pero esa práctica de nosotros buscarle, orar, leer la palabra, esas disciplinas que nos llevan a Él, es algo que tenemos que guerrear todo el tiempo para no desconectarnos de eso, porque eso es nuestra vida. Fíjese que no estoy diciendo que dejemos de amar a Dios. Me refiero a que sí amamos a Dios, pero también tiene que haber un resultado de yo amar a Dios. Y para yo amar a alguien, cuando yo amo a alguien, pues yo procuro que tener tiempo con esa persona, hablar con esa persona, buscarlo, compartir. Lo mismo podemos aplicarlo a nuestra relación con Dios. Y necesitamos tener ese tiempo con Él. Y no hay un método, no hay una forma que yo les pueda decir, pues mire, la mejor forma de buscar a Dios es que usted se encierre, se arrodille. La realidad es que no. La palabra sí nos enseña que tenemos que buscarlo, que hay momentos en que necesitamos cerrar la puerta, porque ahí es que entra la intimidad. Comunión podemos tener con Él a lo largo del día, pero intimidad no se tiene en todo lugar. Así que hay momentos en que sí es necesario cerrar la puerta para estar a solas con Él. Y aunque a veces estar a solas sea un reto, pero los espacios uno los busca y los encuentra. Necesitamos buscar a Dios, porque el ocuparnos de nuestra salvación es un trabajo continuo hasta que esa obra que debe ser sin interrupción sea terminada por completo. Así que el ocuparnos de nuestra salvación también se trata de renovar continuamente nuestra mente con la palabra de Dios para no amoldarnos a este sistema de valores, para que así podamos comprender la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Iglesia, necesitamos también continuamente renovar nuestra mente. Es un ejercicio que también diariamente tenemos que hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque si no renovamos la mente con la palabra de Dios, toda la porquería que tenemos en este sistema de valores nos va a dar forma. Por eso el consejo de la palabra es tan claro. No te conformes, no tomes la forma de este sistema, de este siglo, sino que sea renovada tu mente en la palabra. Porque ¿sabes qué? Luego dice, para que puedas comprobar, para que puedas comprender la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo yo voy a entender la voluntad de Dios para mi vida, para lo que Dios está haciendo en este tiempo, si no renuevo mi mente conforme a la palabra? Y es un ejercicio que tenemos que también ser intencionales. ¿Y cómo lo logramos? Leyendo la Escritura, meditándola. En la medida en que me expongo a ella con un corazón humilde, con un corazón deseoso de que esa palabra, cuando yo la lea, quizás más que poder tener cierta información, hay momentos en que sí nos sentamos a estudiar la historia, el contexto político, social, todo eso es importante. Pero también es importante que nos acerquemos a la palabra con sensibilidad y con el anhelo y el deseo de que ella nos transforme, que ella cambie nuestra manera de pensar.
Amén. Así que el ocuparnos de nuestra salvación también tiene que ver con renovar nuestra mente conforme a la palabra. Es un estado del corazón que continuamente busca vivir en obediencia a Dios. Fíjese que he utilizado palabras como continuamente, sin interrupción, constante, porque de eso se trata, ocuparnos de nuestra salvación. Es un trabajo continuo. No es algo que podamos decir, bueno, pues hoy viernes pues me desconecto, sábado y domingo descanso de orar, de leer la palabra, y lunes otra vez retomo. Es algo de todo el tiempo. Debe ser un estilo de vida, debe ser una práctica en cada uno de nosotros, nuestra devoción a Dios. Eso es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Estamos aquí? Ahora, en la medida en que yo me ocupo de la salvación y practico, ¿verdad?, todas esas disciplinas que acabamos de mencionar, y estoy continuamente entregado a Él en esa devoción, y estoy en esa obediencia, entonces va a surgir lo que está en el versículo 13. Si lo puedes proyectar, Dani, por favor. ¿Cómo dice? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el ¿qué? Y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Reina Valera dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y esto es por su buena voluntad. Pero yo tengo que decirle que ese versículo 13 no se lleva a cabo desligado del 12. Porque el 12 me está diciendo que la iglesia, como dijo Pablo, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido. Así que es importante que podamos ver que para que se pueda dar el versículo 13, yo tengo que vivir en obediencia. Y en la medida que yo vivo en obediencia, entonces Dios va a producir en nosotros el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Aunque somos responsables de ocuparnos de nuestra salvación, ¿saben qué? La realidad es que es el Señor mismo quien produce las buenas obras en nuestra vida y un fruto espiritual en nuestra vida. Sí se requiere una voluntad de nuestra parte. Hay un deseo que sale de nosotros, pero en última instancia, ese querer y ese hacer es por la gracia de Dios. Es por su sola gracia. Por eso me encanta la analogía que se nos presenta en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, cuando nos habla de la vid y el pámpano, porque es una analogía tan clara de lo que implica dar fruto en nuestra vida. Y Él lo enseña de manera tan sencilla, diciendo que Él es la vid, yo soy el pámpano o esa rama, y que si estoy separado de la vid, no puedo hacer nada, nada soy. Así que si mi vida es una rama, yo como rama tengo que estar injertado a Cristo. Y el resultado de yo estar injertado a Cristo es que se va a producir en mí un fruto. Es que se va a producir esas características que nos habla Gálatas capítulo 5. Ese fruto del Espíritu.
seguimos creciendo en ese amor, en ese gozo, en esa paz, en esa bondad, en esa benignidad, en esa fe, en esa templanza, en cada uno de sus frutos. Pero yo necesito estar pegado a Cristo. Necesitamos estar arraigados a Cristo. Así que esto se lleva a cabo porque Dios obra por medio de nosotros con su Espíritu en nuestro interior. Y yo necesito seguir haciendo este énfasis en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, iglesia. Porque muchas veces, si hay algo que nos impide crecer y que nos impide madurar en nuestra vida cristiana, es que ignoramos tanto al Espíritu de Dios. Mire, que nos volvemos carnales. Comenzamos a ver la vida como alguien que posiblemente no tenga al Señor. Comenzamos a maquinar y a pensar como si no fuéramos hijos de Dios. Y por eso es que necesitamos estar saturados y ser sensibles a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque mientras yo mantengo esa sensibilidad de Él constantemente, pues me voy a mantener conectado. Y no va a haber lugar para que nada me pueda dañar, para que nada me pueda desenfocar, para que nada pueda cambiar mis convicciones y en lo que yo he creído. Pero necesito ser sensible al Espíritu de Dios. Cuando se produce en nosotros así el querer como el hacer, es Dios infundiendo energía tanto a los deseos como a nuestras acciones. ¿Se entendió eso? Ese querer como el hacer es el mismo Dios infundiendo esa fuerza, esa energía a nuestros deseos, pero también a nuestras acciones. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esas temporadas de sequedad espiritual, donde tú te sientes más seco que una hoja, ¿verdad? De esas que a veces uno ve por ahí que están ya marrones? Esas temporadas llegan. Yo las he vivido. Pero ante una temporada de sequedad espiritual no nos queda de otra que volvernos a Dios, esperar en su gracia y en su misericordia. Y me dice la palabra que cuando yo torno mi corazón a Él, de esa sequedad van a brotar ríos. Pero necesitamos tornarnos a Él. No me puedo quedar estancado en esa sequedad espiritual, porque entonces me puedo morir. Pero qué bueno que en su gracia y en su misericordia, cuando Dios produce el querer como el hacer, es Él mismo obrando en ti, poniendo el deseo, pero también el hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no está enfocado en simples deseos o emociones antojadizas, sino a la intención de cumplir con un propósito planificado. Por eso es que Él habla no tan solo de el querer, sino también el hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios planificó terminar su obra en ti. Ya Dios planificó terminar su obra en ti. Lo que Él comenzó en ti, Él lo va a terminar. Por eso dice la palabra que lo perfecciona. Quizás nosotros en nuestra humanidad comenzamos cosas y no las terminamos. Comenzamos motivados a hacer
muchas cosas, nos planificamos, comenzamos con mucha fuerza, energía, pasa el tiempo, a lo mejor no vimos los resultados que pensábamos que íbamos a tener y nos quitamos. Pero qué bueno que nuestro papá no es así. Que ya Él vio como nosotros, como sus hijos, ya Él vio su obra completada y terminada. Por eso hay algo que ustedes y yo también necesitamos manejar y es la frustración. Yo no sé ustedes, pero yo en mi carácter personal he tenido que aprender a manejar porque me demando mucho a mí mismo. Y cuando fallo o cuando cometo un error, eso me hunde. Porque a veces quiero hacer las cosas tan y tan bien. Y cuando no me salen como yo pensaba, eso me frustra. Yo creo que todos de alguna manera u otra lo hemos vivido. Pero cuando esa frustración llega en términos espirituales, necesitamos entregar eso a Dios. Y necesitamos tener la convicción de que lo que Él comenzó, aún hoy lo está perfeccionando. Aunque yo no sienta que es así. Aunque yo no sienta que Él está trabajando en mi vida. Aunque yo vea que los mismos hábitos que he tenido, aún sigo cayendo en eso. Si mi corazón es correcto, si mi corazón busca aún en medio de esas luchas, busca la misericordia de Dios, si mi corazón busca, Señor, yo no puedo hacerlo por mí mismo, créame que Él sigue perfeccionando su obra en usted. Aunque no lo veas, quizás todavía no hemos llegado, pero hoy no estamos donde estábamos quizás un tiempo atrás. Así que sí hemos avanzado, sí hemos crecido, sí hemos madurado. Pero mientras estemos en esta tierra, iglesia, necesitamos seguir peleando esta batalla de la fe. No nos podemos quitar. Necesitamos día a día tomar la cruz. Necesitamos negarnos a nosotros mismos para hacer su voluntad, porque Dios planificó terminar su obra en ti. Él no está jugando contigo, sino que la obra que Él comenzó en ti, Él la va a seguir perfeccionando hasta el día de su venida. Fiel es el que te llamó, el cual también lo hará. Fiel es el que te llamó. Y te llamó con un llamamiento santo. Y ese primer llamamiento es el llamado a la salvación. Así que si fiel es el que te llamó, Él también lo va a llevar a cabo. Él también lo va a completar. Porque Él no está jugando contigo ni conmigo. Amén, iglesia. Necesitamos esforzarnos también en la gracia de Dios para demostrar los resultados de nuestra salvación. ¿Con qué? Con una mayor entrega, con una mayor obediencia, aferrarnos más a su palabra y colaborar con la obra de santificación del Espíritu Santo en nuestra vida. Se requiere un esfuerzo, pero aún ese esfuerzo es en su gracia. Aún ese esfuerzo proviene de Él. Aún ese esfuerzo es producido por esa energía y por esa fuerza que Dios pone en nuestro querer como en nuestro hacer. Pero que únicamente se produce cuando vivimos en devoción a Dios, cuando vivimos en obediencia a Dios. Avanza a la meta y no te estanques. Avanza a la meta, iglesia, y no te estanques. No es tiempo de estar estancado. No es tiempo de estar detenido. No es tiempo de estar aferrados
a heridas, a experiencias que tuvimos, que sí, ciertamente hay cosas que nos han marcado y necesitamos trabajar con ellas, necesitamos entregarlas a Dios. Oye, pero tiene que llegar el momento en que ya eso no me puede detener. Tiene que llegar el momento en que ya eso no me puede dominar. Porque no es el diseño de Dios para nuestra vida. Su diseño es que podamos vivir libres. Su diseño es que podamos tener dominio propio sobre aquellas cosas que nos quieren dañar. En este tiempo no podemos estar estancados. Dios anhela de sus hijos que estemos en constante crecimiento, en constante madurez. Que no seamos niños fluctuantes, yendo de un lugar a otro, movidos por el sistema, movidos por las modas. Que lo que dijo aquel porque se oyó bonito, mira, eso es verdad. No, iglesia. Tenemos que cuidarnos. Por eso es que tenemos que estar aferrados a la palabra, porque hay muchas cosas que se están oyendo afuera que se oyen lindas, filosofías humanas, que si nos dejamos envolver nos van a desviar. Tenemos que estar amarrados a la palabra, porque de lo contrario, créame, que nos vamos a ir con la corriente. Y esa responsabilidad nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Así que avanza hacia la meta y no te estanques. El pensar de Pablo en cuanto a su salvación debe ser también nuestro deseo. En el mismo libro de Filipenses, vaya ahí al capítulo 3. Versículos 12, 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Lo puede leer acá conmigo. Dice la palabra. Esto era Pablo diciendo: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Es necesario concentrarnos, olvidando el pasado, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro corazón. Esa debe ser nuestra manera de pensar, que aunque no hemos llegado, aunque aún no hemos alcanzado la perfección, ¿qué hacemos? Avanzamos. ¿Qué hacemos? Me concentro. ¿Qué hacemos? No me amarro al pasado que me quiere detener, sino que sigo avanzando para lograr alcanzar aquello para lo cual Cristo me hizo suyo. Fuiste alcanzado para salvación. Fuiste alcanzado para heredar una vida eterna. ¿Se ha puesto a pensar usted cómo va a ser esa vida eterna? Yo he compartido en algunas ocasiones aquí que en diversos momentos donde
he estado abrumado, ¿verdad? O preocupado por diferentes cosas, me pongo a pensar en la eternidad. Y de momento se derrama sobre nuestra vida un refrigerio, porque pensar en la eternidad nos hace recordar que esta leve tribulación es pasajera y que nos espera algo mayor, que me espera algo más glorioso. Que mientras estemos en esta tierra, Jesús lo dijo, íbamos a tener aflicciones, pero confiemos porque ya Él venció. Que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo, porque ya Él fue a preparar lugar para usted y para mí. Así que cuando llegue ese abrumar a tu vida, cuando llegue esa preocupación, cuando tantas cosas quieran cegar nuestra mirada del premio, piensa en lo que Dios puso delante de ti como heredero suyo, como su hijo, como hijo que eres de Él. Recuerda que vas a estar viviendo toda una eternidad con Él. Recuerda que si es eterno, nunca va a acabar. Yo no sé si a usted eso le infunde aliento. Pensar en que, como dice la Escritura, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto siempre me acuerda a Gille. Cuando Gille Ávila, en la cadena del mediodía, que yo lo veía mucho. Hermano, haga esto conmigo. ¿Qué le tomó eso? ¿Cuántos se acuerdan que él hacía? ¿Verdad, pastora Marily? Ese viejito era una cosa brutal. Haga esto. Pues así va a ser la venida del Señor. En un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Cierra tus ojos. Medita en esta palabra. El Espíritu de Dios está en ti. Pídele al Espíritu Santo que está en ti que te afirme en esta palabra que acabas de escuchar. Pídele al Espíritu Santo que ponga en ti esa fuerza para que puedas tener no tan solo el deseo, sino el hacer por su buena voluntad. Pídele al Espíritu Santo que si de momento has identificado que te has desconectado de esas disciplinas espirituales, de esa devoción, de ese buscarle, que hoy encienda en ti ese fuego que solamente proviene de Él, para que nos encienda, para que podamos estar firmes, para que podamos vivir amarrados a Cristo. Pídele que te enseñe a vivir en sabiduría. Pídele que te haga consciente de la obra de su Espíritu en tu vida. Señor, aquí estamos. Y hoy no anhelamos otra cosa que tu presencia. Hoy no anhelamos otra cosa, Espíritu de Dios, que nos afirmes como tus hijos y que podamos demostrar el resultado de nuestra salvación, que podamos ocuparnos en ella de día en día con devoción, con respeto, con un temor reverente. Precioso Espíritu de Dios,
Yo te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que ministres a cada uno conforme a su necesidad. Que traigas fuerza, Espíritu Santo, que por tu gracia traigas aliento, que infundas ánimo, Señor. Que si alguno de momento se siente estancado, Señor, que de su interior hoy broten ríos de agua viva. Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia. Que si hay alguno, Señor, que ha estado caminando en sequedad, que ha estado posiblemente, Señor, detenido por diferentes razones, que hoy pongas un fuego en su interior, Señor, para levantarse y seguir adelante peleando la batalla de la fe. Si puedes levantar tu